Bueno, muy buenos días. Damos comienzo a una clase más de la materia de sistemas operativos de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, de 25 de abril de 2024. Voy a hacer un repaso inicial donde voy a contextualizar lo que habíamos visto anteriormente, es decir, hacer un repaso muy breve para introducirnos en la última parte de la unidad que trata sobre la memoria. A continuación, apago mi, mi camarita para poder prestar atención exclusivamente a la diapositiva. Y vamos eh, en verdad quiero ir a una diapositiva un poquito más atrás. Eh, un segundito que había puesto desde donde quería comenzar y el repaso puntualmente. Bien, habíamos comenzado con el tránsito de explicar en forma breve, ya habíamos hecho un repaso sobre los distintos tipos de jerarquías de memoria, pensando obviamente que mirándolo en una forma de pirámide, como dice esta jerarquía de memoria, ustedes pueden apreciar mirando desde la izquierda como también desde la derecha. Vemos los tiempos de acceso típico y las capacidades. Vemos que los tiempos de acceso son bastante veloces en su parte, donde es la parte más alta, y a medida que va bajando, las velocidades van disminuyendo. Lo que tiene como contraposición es que la capacidad de los registros, eh, o sea, la parte más alta, tiene menor capacidad de almacenamiento y va creciendo a medida que llegamos a la base de esta pirámide. Entonces, digamos, a partir de este comienzo, de poder ver tanto una característica como la otra, nos vamos a abocar a hablar de lo que está dentro de lo que es el registro. Esto en línea general para hacer el repaso. Cuando hablamos de lo que es la parte de registro, decimos que la CPU debe obtener las instrucciones de la memoria y ejecutarlas. Este es un proceso que lo hace durante todo el ciclo de vida de la ejecución de un programa, donde repite este punto puntual que hago referencia. Toma la primera instrucción de la memoria, la decodifica y para determinar su tipo y operandos, la ejecuta y después el ciclo obviamente se repite hasta que finalice el programa. Habíamos observado que en la unidad anterior hablábamos del tema de la presencia de lo que formaba parte un proceso, vimos el ciclo de vida digamos, de los procesos que se convierten en hilo y que tienen ese ciclo que habla de lo que es desde el momento en que hacemos doble clic a un programa, pasa automáticamente haciendo esta mirada general o mirada macro a la cola de listos, y cuando el scheduler le asigna la posibilidad de pasar a ejecución, estar dentro de lo que es el CPU, existían dos posibilidades, digamos, mejor dicho, tres posibilidades de ese proceso. Uno que finalice, termina la ejecución del programa, que es lo que hace referencia a esta diapositiva. La otra es que, la otra opción es que el quantum se haya agotado y no haya podido finalizar la ejecución de ese proceso y por lo tanto vuelve a la lista a la cola de listo, o por a través de una interrupción pueda producirse que vaya a la parte de bloqueado, esperando que se complete, y una vez que se completa, vuelve al estado de listo. Obviamente que cuando hablamos de lo que es jerarquías de memoria y este proceso que se va a repetir, eh, tenemos que velar, para antes de hacer una conclusión de este punto, que hablamos que los registros, como el acceso a la memoria RAM principal para obtener una instrucción o palabras de datos, requiere mucho más tiempo que ejecutar una instrucción.
toda la CPU, o sea, los microprocesadores, contienen ciertos registros en su interior para contener variables clave y los resultados temporales. Recordando que cuando hablamos ya estamos haciendo, o estamos haciendo referencia puntualmente de los resultados o registros en forma general, el proceso se transforma en un registro que contiene varios datos, entre esos las variables clave, el program counter, eh, resultados temporales, etcétera. ¿Y por qué tiene esto? Porque justamente cuando se produce la posibilidad de haberse agotado el tiempo de su quantum y tiene que ir a la cola de listo, después vuelve a ejecutarse desde el momento en que dejó ese proceso. Y por lo tanto es necesario guardar la cierta cantidad de registros y datos para poder continuar desde el preciso momento en que se dejó, dando la apariencia de que el tiempo se detuvo cuando fue a la cola de listos y después continuar, digamos, para que tenga un ciclo de vida particular ese proceso. Entonces, cuando hablamos de que es mucho más rápido los registros ejecutándose digamos, en los niveles más altos de la pila a la que hago referencia, eh, hablamos de que justamente los registros del CPU están compuestos del mismo material que el CPU y tienen la misma rapidez. Es decir, que no hay retraso a la hora de utilizarlos. Y para que se entienda, en este repaso, hablar de que el CPU accede a los datos con una velocidad que es lo que muestra, ¿no? La CPU puede acceder a los datos de los registros en 10 picosegundos, es decir, un segundo dividido esa gran cantidad, digamos, de uno y acompañado de ceros. Entonces, esta posibilidad de tener esta alta velocidad, como dije hace rato, se va a ir degradando a medida que en la pila vaya bajando, digamos, disminuyendo la velocidad, pero aumentando la capacidad. Entonces, decimos que la capacidad de almacenamiento es generalmente de tamaño de 32 por 32 bits o de 64 bits. Este, Les había comentado que en un inicio de lo que era la era informática, mm, a nivel de PC, habían equipos que trabajaban, que se llamaban equipos de tipo DX. Es decir, que si era de 8 bits, los DX trabajaban a, a 16 o al doble, pero necesitaba dos ciclos de reloj para que el CPU se alimentara con esa cantidad de bits que soportaba, y por lo tanto podía ejecutar en 32 bits. Y después los mismos modelos de equipo se fueron diferenciando porque teníamos los modelos de tipo, así como estaban los DX, estaban los SX, eh, que puedo inclusive tener una pequeña confusión de cruzar la definición, pero digamos, uno era puramente de la máxima capacidad de bits, si era de 16, si era de 32, 64, y los otros eran la mitad y había que invertir, digamos, dos ciclos para que se pudiera alimentar. Entonces, esto surge que en los registros en los niveles más altos, tener una gran velocidad, eh, y siguiendo la misma temática en la pila, ahora caemos a hablar de lo que son las jerarquías de la caché, siguiendo dentro de la jerarquía de memoria, y hablamos de tres niveles de este tipo de memoria. Obviamente, como dice la diapositiva, cada nivel de caché es más grande, lenta y barata que el anterior. Eh, Tal es así que desde la caché 1, cuando no se encuentra la información en esa caché, busca en la 2 y busca en la 3, y si no, tiene que bajar a memoria, y si no, tiene que ir a buscar a disco en aquellos que pueden estar inclusive bloqueados, o de alguna forma que se sepa que están bloqueados y tenga que traerlos a la cola de listo, etcétera.
Eso habilitará un scheduler en particular para que pueda subir la información. Es decir, que cuando hablamos de todo este tipo de memorias, puntualmente la de registro, puntualmente los de caché, los de memoria RAM, son procesos que están ejecutándose como también datos que podrían estar siendo manipulados. Entonces, la vida de todo este ecosistema, digamos, se reduce en pensar, digamos, en esta cuestión general o en esta cuestión macro, estamos, digamos, administrando eficientemente la memoria, pero cuando hablamos de la administración eficiente, tenemos que tener presente que lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo es para que el CPU, o sea, el microprocesador, puede estar continuamente funcionando sin parar y por eso es la estrategia de todo el ecosistema en que esto se pueda llegar a dar. Entonces, recién comentaba cómo en general funciona la caché, que cuando el programa necesita leer una palabra de memoria, primero se comprueba en la línea en que se requiere, se encuentra en la caché. Si no está en la misma, eh, digamos, tendrá que salir a buscarlo en la siguiente. Esa posibilidad de encontrarla, y que, digamos, tenga un acceso rápido, se llama un acierto de caché. este, y como les había comentado anteriormente, eh, se paga una penalidad por el caso que cuando, digamos, no está y tiene que bajar a otro nivel. Recordando que los niveles de accesos a velocidades se va disminuyendo enormemente a medida que se van alejando del CPU. Entonces, teniendo esto presente, eh, empezamos a comentar justamente sobre el tema de caché, diciendo que los aciertos de caché, por lo general, requieren un tiempo aproximado de 2 ciclos de reloj. Y los fallos de caché obligan a ir a la memoria principal con un castigo considerable de tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad, digamos, es realmente importante. Y acá juega un papel también fundamental, en que lo que justamente en una o dos diapositivas más adelante vamos a ver, que involucra lo siguiente, en el tema de que cuando tenemos esta falla de caché, es decir, no encontramos el dato en la caché y tampoco existe la posibilidad de que pueda estar en memoria, es necesario ir a buscar a disco. Y cuando se trae el proceso a disco, o se trae un parte de datos de disco a memoria, y la memoria está ocupada, entonces hay que reemplazar, mediante alguna técnica, enunciamos algunos algoritmos, lo que está en ese momento presente en memoria, y se guardará como corresponde, pero la penalización de hacer o llevar a cabo esta acción, justamente requieren más tiempo del previsto. Entonces, teniendo esto como base, decimos que los reemplazos que van a producirse en la memoria, bueno, tiene que eh, trabajarse mediante alguna estrategia y la memoria podrá llegar a ser dividida de alguna forma especial para que, a pesar de que estos tiempos sean, digamos, tiranos para la velocidad del CPU, esta estrategia nos va a permitir acomodar los datos, para que al menos exista una estrategia de trabajo. Es ahí cuando aparece el tema de lo que vimos de paginación, segmentación, que es lo que vamos a ver en una o dos diapositivas más adelante. Entonces, caché de nivel 1 está en el mismo núcleo del procesador, así que es lo más rápido, es el más rápido de todos. Se guardan datos e instrucciones de uso muy frecuente. Y cuando hablamos de uso muy frecuente, no quiero dejarlo enunciado así como el pasar. eh, Decimos que se guardan ahí los datos e instrucciones de uso muy frecuente. Pero ¿quién dice que es frecuente? Si nosotros tuviéramos que evaluar, porque
analizamos como seres humanos el más frecuente, es porque tendríamos que llevar un uso de tipo contable. ¿Cuáles son los procesos que están continuamente, o el CPU, cuáles son los que continuamente están necesitando, y nosotros vamos a decidir qué proceso vamos a dejar ahí? Entonces, evidentemente no lo podemos hacer porque somos seres humanos. Deberá haber un algoritmo que tenga en cuenta muchos factores para que esto suceda y justamente conserve lo que, digamos, que al pasar sonaría algo entendible, ¿no? Como que se guardan los de uso frecuente. Pero recordar que ese uso frecuente es porque hay un software, hay un algoritmo, un scheduler que está continuamente analizando qué es lo conveniente para que justamente el CPU, el microprocesador, pueda estar continuamente funcionando y no deje de estarlo. Entonces, perdón, acá es cuando, una vez que hacemos esta pequeña introducción, decimos, bueno, el caché de nivel uno tiene poco espacio, lo sabemos aprovechar, y ahora vamos a hablar de lo que es la caché de nivel 2. Cuando hablamos de la caché de nivel 2, podrán ver que ya empezamos a ver estrategias de referenciación que tienen que ver con cómo guardamos el dato en la memoria caché y la referencia que se hace al dato de memoria principal, y digamos, y la capacidad que tiene obviamente esta memoria caché de nivel 2, que es más rápida que la 3 pero más lenta que la 1. Entonces, si bien la capacidad es un poco más grande, bastante más grande, tenemos que velar de qué manera y estratégicamente los datos que están en memoria principal, eh, con sus correspondientes direcciones, referencian a la memoria caché. Es decir, que no es que se toma un bloque, digamos, muy al azar y se sube a la caché. Hay una estrategia de direccionamiento con respectivos datos, que uno lo puede ver en esta diapositiva con el dibujo, donde vemos que el índice de direcciones, que recuerden, las direcciones van a estar dadas en hexadecimal, es decir, que probablemente esté antepuesto el símbolo que se coloca con el shift y el número 6, esa especie de I, y seguirá una serie de números, que eso sería en verdad los datos de las referencias a las direcciones de memoria, y tendrá los datos en esta representación, que termina siendo una representación que tiene de 0 hasta 3. Vemos que en la dirección 0 tiene X y Z. En la memoria caché, que también está indexada por direcciones que parten, cuyo índice son 0, 1, 2, 3, 4, seguirá, digamos, obviamente en hexadecimal, eh, hace referencia que el índice 0, estamos hablando de índice de la memoria principal, es decir, que la dirección donde se encuentra el X y 0 estará guardada o referenciará en una parte de la memoria caché y donde guardará los datos. Es decir, que si yo lo miro en función de una tabla tipo Excel a la memoria caché, puedo decir que al menos tiene una tabla que tiene al menos dos columnas. La primera columna contiene la dirección a la cual hace referencia en memoria, es decir, el 2 y el 0, porque lo que es el índice de la izquierda 0 y 1 de la memoria caché, estos datos que están viendo solamente se refiere a la entrada de cada fila, 0, 1, 2, ¿no? 3, 4, ¿no? Las entradas que tiene, que son sus correspondientes direcciones. Pero el dato que guarda es el 2 y después el ABC y abajo el 0, X y Z. Es decir, que es una tabla en esta cuestión general que estoy diciendo, que contiene al menos dos datos, ¿no? La dirección y el dato en sí. Esto demuestra que justamente este tipo de estrategia es la que es el puntapié
para todas las estrategias de acceso a memoria caché que va a desembocar en lo que es, recién comentaba, en lo que es segmentación, lo que es paginación, etcétera, que se utiliza, digamos, dentro de lo que es la administración de la memoria. Hasta acá se entiende lo que estoy explicando. ¿Hay alguna pregunta? Es un repaso de lo que vimos en la clase anterior, como para ubicarlos en contextos y arrancar, digamos, puntualmente desde donde quedamos la última vez. Entonces, aprovecho esto, digamos, minutito, mi pequeño minuto de preguntar, ¿hay alguna duda hasta acá o se entiende? Una consulta, profe. Sí. La referencia que hay en la memoria caché de la memoria principal es para mantener la consistencia de los datos o por qué sería? No, sí, principalmente por ese tema. Vamos a ver, mejor dicho, lo vamos a mencionar, no vamos a profundizar porque, digamos, correspondería a la siguiente materia del curso. Si da tiempo y alguno quiere profundizar, con gusto le doy, que es el tema de la coherencia. En general, contamos dentro de esta materia que cuando uno tiene un acceso que es modificado, o sea, un dato que es modificado, eh, existen distintas estrategias de cómo ese dato, lo voy a mencionar, digamos, puntualmente sobre las últimas diapositivas del día de hoy, cómo las cachés trabajan con algunas modalidades que tienen una repercusión, digamos, en cómo se graba ese dato y tiene una repercusión del mantenimiento de la coherencia. Es decir, que el dato que esté en memoria sea el mismo que esté en caché y sea el mismo que pueda estar en el disco, por ejemplo. Entonces, es necesario que cuando se modifique uno de ellos, digamos, supongamos el de caché, mantenga la coherencia con el resto, digamos, de donde hace referencia. Eso te insume tiempo y el tiempo, digamos, que se insume o ciclos de reloj tienen que ser coordinados. ¿Para qué? Para que si vos modificás la caché, por ejemplo, y no modificás la memoria principal, puede haber alguien que tome esa memoria principal, de esa memoria principal, memoria RAM, y que tenga un dato erróneo. Como por ejemplo, el clásico que vengo comentando en todas las clases, que es el tema de acceder a un banco, ir al cajero perdón, a la ventanilla del banco y, y pedir la extracción del dinero y en simultáneo acceder con la plataforma para poder extraer el dinero. Entonces, si no hubiera una cuestión de, además de consistencia, más allá de lo que es base de datos, etcétera, una cuestión de consistencia en este ejemplo que estoy comentando, que podrá ser desafortunado, pero puedo, digamos, es para que se entienda, podría en estas condiciones que estoy mencionando, de ejemplo nada más, existir el riesgo que la memoria, lo que tiene memoria caché, como está el cliente, de pedir el número de documento, abrí en mi pantalla, dice que tiene X cantidad de saldo y me lo está solicitando, entonces el CPU va a entender, no lo tengo que ir a buscar. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Entonces, como ya lo tiene y está pidiendo tiene ese, supongamos, 2 millones y está pidiendo los 2 millones, se los entrego. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que tiene caché. Ahora, si yo accedo por plataforma, la plataforma, o sea, con mi dispositivo home banking desde mi celular, estando en la ventanilla, puede existir la posibilidad de que si no está el control de base de datos o accedo en la misma red, digamos, pongamos todas las cualidades que se puede llegar a dar esta cuestión de peligro, que sería a analizar también, podría estar accediendo a memoria, RAM, y como tiene memoria compartida, por ejemplo, sistema distribuido, tomaría esa memoria, ese dato del dinero que tenía y no alcanzó a que en una operación indivisible extrajo el dinero y sino que hace, mientras va el proceso de cambiar el dato en caché, del que el dinero ya no era el monto que tenía, supongamos 2 millones, y queda en cuenta en cero, y la memoria RAM queda con ese valor en cero, y el sistema accede, va a ver que es 2 millones y le va a dar
esa posibilidad de 2 millones, ¿no? Entonces está extrayendo dos veces el importe total de lo que tiene en su cuenta. Eso, digamos, es el peligro. Tal vez demasiado exagerado lo que estoy comentando, pero justamente es para entender que el tema de la coherencia en caché debe ser importante. Por eso es que en las referencias tiene que haber una referencia de lo que tiene que ser modificado y mantener, y el acceso tiene que ser rápido, porque si bien la memoria RAM tiene la posibilidad de que todo acceso a la memoria, digamos, tenga el mismo posibilidad de acierto, porque acceder a la primera posición como la última, siempre, como es RAM, random, entonces no hay problema. El tema es que no tengas que buscar por toda la RAM cuál es tu dato, sino que esté referenciado en forma directa. Esto ayuda a la consistencia, que en la teoría se llama coherencia. ¿Se entendió o pude explicar la pregunta? Sí, profe, clarísimo. Perfecto. Bueno, entonces, para seguir, eh, tenemos esta referencia y ahora, en la siguiente diapositiva, si no me recuerdo, sí, aparece las instrucciones de caché de nivel 3 que obviamente tiene mayor capacidad que la caché de nivel 2 y naturalmente tiene menor tiempo este, digamos, demora mucho más en los accesos a los datos, pero tiene una posibilidad de guardar más datos. Entonces, y acá pues, pueden ver dos estrategias, que es la que mencioné en la clase anterior, donde tenemos los accesos, el mapeo, justamente es un mapeo lo que tenemos de lo que tenemos en memoria, cómo tenemos las direcciones de memoria y cómo hace referencia a la caché en forma directa y cómo lo hace en forma entrelazada, ¿no? Este ejemplo lo vimos los otros días, solamente lo voy a mencionar para no explicarlo nuevamente, salvo que alguno en el intervalo que vayamos a hacer me solicite y con todo gusto le vuelvo a aclarar. Cuando hablamos de un poco más en detalle esta estrategia de datos, de cómo se mantiene memoria principal o el mapeo, mejor dicho, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde dice que la idea es poner en las caché los datos que más se van a utilizar. Justamente la creación de algoritmos de reemplazo es uno de los problemas que más se piensan durante la programación del sistema operativo. ¿Y por qué hablamos de los algoritmos de reemplazo? Hace referencia a lo que comenté anteriormente, que cuando no se puede lograr un acierto y se paga esta penalidad de tener que buscar, es necesario que haya una estrategia y en el caso de que no se encuentre el dato, haya que traer de otro lugar, que es el disco, almacenamiento secundario, y haya que reemplazar lo que esté en memoria, obviamente con la estrategia de reemplazar, no el próximo que puede llegar a ser usado por el CPU, por el microprocesador, y para saber cuál es el próximo, deberá haber una estrategia de decir, bueno, mira, este es candidato a ser accesible, accedido en forma inmediata. Bueno, eso es lo que formará parte de lo que es algoritmo de lo que ustedes van a hacer. ¿Qué elemento tengo que poner en qué nivel de la caché? ¿Qué elemento saco cuando tengo que poner uno nuevo? Bueno, también forma parte, así como hablo de la estrategia de algoritmos de memoria, a los que hago referencia, memoria RAM, siempre he hecho referencia, también tengo algoritmos de reemplazo en las memorias caché. Y obviamente estos algoritmos de memoria caché trabajan mucho más adecuado cuando tenemos este mapeo porque estamos trabajando con determinado tipo o cantidad de bloques. De hecho, el ejemplo de la izquierda, podemos ver que tiene básicamente tres columnas donde, donde está marcado en amarillo, por ejemplo, hay un número 2 a la izquierda, que sería el índice de memoria. Obviamente está expresado en decimal, pero es hexadecimal. Y lo de hexadecimal lo representamos con el shift y el número 6 el numerito, el simbolito S. Entonces, parte de 0, 1, 2, 7, etcétera. Ahora, el flag que dirá uno, podrá decir que está en memoria, lo cual puede ser un acierto.
el 0 que está libre, que digamos no tiene nada, y veamos que dice el bloque se encuentra ese dato, o sea, ese dato cuyo valor es 98, se encuentra en el bloque 0 en la posición 2, que es el índice de la izquierda. Es igual que el caso anterior, es igual que el caso anterior, estoy tratando de volver a diapositiva, perdón, acá es igual que el caso este que está acá, que vemos que la columna del medio, en la memoria caché, tenemos 2 y 0, pero el 2 hace referencia al índice de la memoria principal, y el 0 obviamente al índice de la memoria principal. Acá caemos a lo mismo. En el bloque 0, lo vemos acá en la memoria completa, que sería la memoria RAM, cuando empieza 14, 17, 98, bueno, etcétera, dice que el dato se va a encontrar en el bloque 0, ¿en qué dirección? En la dirección 2. Entonces, esto quiere decir que el mapeo que hay en la memoria, en esta tabla de mapeo de memoria, el índice de la memoria, que en este caso en la parte izquierda podrán ver que es de 0 hasta 7 y donde el 2 está marcado en color amarillo, de 0 a 7, tiene una correspondencia con el mapeo en verdad que tiene la memoria RAM. Entonces, acá, digamos, ya tenemos una pista. Entonces, esta pista nos permite además poder decir que los datos que se pueden subir de memoria RAM a caché, para no estar gastando tiempo de estar trayendo uno por uno, seguramente se puede traer todo el bloque de referencia de la memoria RAM, se lo va a traer a memoria caché para ahorrar, digamos, tiempo de tener que pedir otro dato. Es decir, que no se pasa solamente un solo dato, se pasan muchos datos. Y como estamos hablando de 32 bits o 64 bits, bueno, ahí está la clave de qué capacidad puede ser la cantidad de datos que se transfieren de memoria a caché. Después vimos una serie de ejemplos de distintos tipos de caché que habían en su momento con distintos equipos comerciables, digamos, algunos son viejos, pero digamos, eran comerciables en su momento, y hablábamos de la velocidad de memoria que había. Entonces, leyendo la diapositiva, dice que cuando el procesador no encuentra un dato en alguna de las cachés, debe ir a buscarlo a la memoria principal. Y dependiendo del tipo de memoria y la velocidad de los bases del sistema, que es el de la placa base, puede demorarse entre 5 y 250 nanosegundos, es decir, 100 a 10.000 veces más lento que los accesos caché. O sea, obviamente que los tiempos han mejorado a esta diapositiva, pero digamos, esto demuestra la discrepancia de velocidades que hay entre lo que procesa en memoria y el tiempo que se demora, digamos, en tener que bajar y buscar a memoria, ¿no? Estamos hablando de casi 10.000 veces de tiempo de demora o más lento. Entonces hablábamos de las características principales de la memoria: era volátil, de acceso aleatorio, y bueno, y cada cierto tiempo los capacitores se descargan, y acá les comenté el tema de que no se descargan absolutamente hoy en la actualidad, que hay que tener cuidado porque, digamos, los datos todavía permanecen, y les conté de una experiencia de un equipo notebook que la tuve 2 semanas y media en total, y las pruebas que me hicieron hacer para vaciar la carga de la notebook, a pesar de que la batería inclusive estaba desconectada, y estaba desconectada en ese tiempo de la corriente. Eso solamente como valor agregado, les comento esto. Después hablamos de los tipos de memoria y en qué se usa. Hablábamos de la memoria real cuando éramos un usuario, el sistema operativo, no teníamos nada. Y cuando hablábamos de multiprogramación, estábamos hablando de particiones fijas y variables, donde necesitábamos una relocalización. ¿Por qué? Porque lo que se bajaba a disco en algún momento había que subirlo nuevamente. Memoria virtual, multiprogramación, y hablábamos de paginación y segmentación. Es decir, que cuando hablamos de memoria virtual, estamos hablando concretamente con
aumentar el espacio de disco como memoria RAM o los procesos que están ejecutándose pasan a bloqueado. Es más o menos cuando hablamos de paginación o de segmentación en esta sección. Así que acá obviamente teníamos que hablar de la combinación y la protección de datos para que no se pisen. Entonces, este cuadrito nos permite tener un panorama general de lo que vamos a ver. Entonces, como me queda 1 minuto 12, vamos a hacer un pequeño break para poder, digamos, que se grabe, que me genere el archivo para después poder subirlo y pasárselos, y continuamos en 15 minutos. Si alguien tiene una pregunta, me la hace por WhatsApp. Mientras corto esta grabación y continuamos en un ratito. Bueno, Ya les paso el link correspondiente. Bueno, profe,